Queridos hermanos y hermanas, seguimos escuchando palabras escatológicas, esta proyección de nuestra vida cristiana hacia la eternidad, pensando hacia futuro, viviendo el presente. Y hoy la gran pregunta es: ¿cuándo llegará el reino de Dios? ¿Cuáles son los signos del reino de Dios para descubrirlos? ¿De qué manera se manifestará? Cristo comenzó su anuncio de la buena noticia proclamando abiertamente la presencia del reino de Dios en su persona y obra. Por eso urgía la conversión al mismo. Entonces, el reino de Dios ya está entre ustedes. No estará aquí ni allá, ya dentro de ustedes. Está con ustedes. El reino tiene unas etapas. La primera etapa es una preparación que culmina con Juan el Bautista. La ley y los profetas fueron esa etapa preparatoria, porque ellos anunciaron la buena nueva del reino de Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de los cielos. La segunda etapa es la persona de Jesús, cuya vida y mensaje proclama e inaugura ya Él el reino de Dios. Él es el reino de Dios. En Él se hace presente el reinado de Dios, un reinado de amor, de justicia, de paz. La otra etapa, el reino del Espíritu en el tiempo de la iglesia, como lo demuestran los hechos de los apóstoles. Después de que Jesús asciende al cielo, sube al cielo, es glorificado junto al Padre, comienza el tiempo de la iglesia, del Espíritu Santo, que hace arder los corazones de los apóstoles y discípulos para anunciar la buena nueva de la realización del reino en la persona de Jesús, con su pasión, muerte y resurrección. Y la cuarta etapa, que es la última, es la futura y la plena manifestación del reino en el gran día mesiánico de Cristo. Pero mientras llega ese día, la iglesia participa del misterio pascual de Cristo, lo celebra, lo actualiza, lo hace vida y se abre a esa apertura verdaderamente de la acción del Espíritu. El misterio pascual de Jesús, su cruz, su muerte y resurrección se vive cada día. Y viviendo esta relación íntima con Dios, estamos viviendo ya los tiempos del reino. El ya, pero todavía no, como dice la escatología. El ya se realiza, pero esperamos a plenitud en el futuro. El gran futuro y el día final de la manifestación mesiánica del reino glorioso que esperamos para los últimos días ha comenzado ya en la muerte y resurrección de Cristo. De modo que la presencia del reino de Dios no es un espacio ni un orden temporal, es una realidad espiritual de gracia. Pero tiene signos este reino. Los signos del reino de Dios, Jesús lo manifiesta. Es un reino donde privilegia los pobres, los excluidos, los marginados, devolviéndoles su dignidad. La solidaridad con los pobres, la curación de los enfermos, la liberación de la mujer, una nueva religión en espíritu y en verdad, no en la ley mosaica, sino en espíritu y en verdad, que es una relación real, viva y verdadera con el Padre y cada uno de los hijos, cada uno de los discípulos, de los creyentes. Hay un nuevo templo
como lo escuchábamos ayer, es la persona de Jesús. Él es la presencia del Padre, Él es la presencia del reino. En Él todo culto es y debe realizarse por Él, por el Espíritu Santo al Padre. Y todo su pasión, muerte y resurrección, y las acciones como Mesías, que también desconciertan, porque no es entendible esa manera del mesianismo. Un Mesías pobre, un Mesías humilde, un Mesías que se entrega en manos de los hombres para ser crucificado y morir en la cruz, pero resucitar. No fue fácil. ¿Qué signo realizas para creerte?, le dijeron los judíos, los fariseos, los escribas, como lo escuchamos en la fiesta de ayer. Y Jesús dice: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, hablando del templo de su propio cuerpo. Queridos hermanos y hermanas, abrirse a la fe en Jesús y estar con Él, eso es acontecimiento del reino. Ese es el reino de Dios. El Espíritu lo ha ungido y el Padre se complace en darlo como don para todos nosotros. Ha sido enviado para salvarnos, no para condenarnos, para instaurar el reino de Dios. Santa Teresita o Santa Teresa de Lisieux lo plasmó muy bien, esto del reino de Dios, con palabras muy sencillas, muy claras. Nos dice ella: comprendo y sé por experiencia que el reino de Dios está dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Jesús no tiene necesidad de libros ni de doctores para instruir a las almas. Él, el doctor de los doctores, enseña sin ruido de palabra. Nunca le he oído hablar, pero sé que está dentro de mí. Me guía y me inspira a cada instante lo que debo decir o hacer. Descubro juntamente en el momento en que la necesito luces que hasta entonces no había visto. Qué sencillez y con qué claridad entendió estas palabras Santa Teresita del Niño Jesús que conocemos nosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros. Él nos instruye sin palabras muchas veces. Es esa luz interior, es esa presencia, ¿verdad?, transformadora, esa presencia que inspira nuestro actuar, nuestro ser y nuestro quehacer en torno a lo que nos pide el Maestro. Después Jesús anuncia su éxodo, su salida de este mundo al Padre a través de la pasión, a través de la muerte. Y eso será un momento difícil para los discípulos. Añorarán la ausencia, la presencia de Jesús con esa muerte, y van a vivir momentos de angustia. Les dice: pero Él se manifestará glorioso. Costó mucho reconocerlo, como Tomás, pero al final fueron testigos del resucitado. Y ese Jesús es el que anunciaron. A este Jesús es el que conocemos y debemos seguir y amar siempre, para que el reino de Dios sea una realidad en nosotros. Vivir con Cristo, seguir a Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo, en los pobres, en los hermanos, como hoy lo suplica San Pablo a Filemón, pidiéndole recibir de nuevo a Onésimo, que era su esclavo y se fugó por algún acto, ¿verdad?, desagradable para su amo. Y San Pablo, que lo ha engendrado como hijo en la fe, le pide a Filemón recibirlo de nuevo, no como un esclavo ya, sino como un hermano. El reino de Dios es liberación. El reino de Dios es abolición de la esclavitud del corazón y de las estructuras que esclavizan, y es fraternidad, lo que el Papa nos ha dicho en Fratelli Tutti, todos hermanos. Cuando eso ocurra,
cuando nos miremos como hermanos, cuando nos tratemos como hermanos, seremos signos del reino de Dios. Amén. Amén.